RCG Media. Regresamos, compañeros. Un saludo para Gaby, enfermera, y para Picón. Nos está viendo Picón. nuestro amigo Picón. Un abrazo al buen Picón. Javier Escobedo, Picón. Empresa, Un abrazo, saludos, Picón. Tenemos invitado, compañeros, licenciado Gerardo Pérez Pérez, Bienvenido, licenciado. Nick. Licenciado. El Muchísimas tema del gracias, muy aborto. amable. Bienvenido. ¿Qué sentiste cuando se despenalizó el aborto en Coahuila? Bueno, hay que apuntar que este tema, el tema del aborto, es un tema que en el mundo del derecho y en la sociedad ha campeado por más de 70 años sobre el tema del castigo o de la excusa absolutoria para castigar a las personas que cometen este hecho. Es bien importante lo que comentas porque la Corte resuelve dos acciones de inconstitucionalidad. Una es del estado de Coahuila y otra es de Sinaloa. ¿Ok? En el caso de Coahuila se impugna la reforma porque en el aborto se penaliza con una sanción de 1 a 3 años. Se presenta una acción de inconstitucionalidad para que esta pena no se aplique con el argumento de que la mujer tiene la plenitud de sus derechos para decidir sobre si gesta o no gesta un producto. Entonces, la Corte resuelve el 5 de septiembre, que coincide la resolución de estas dos acciones, y acuerda en forma unánime, los 10 ministros resuelven la acción de inconstitucionalidad, la declaran procedente, y consecuentemente las reformas que operaron en el Estado quedan sin valor, quedan anuladas. El Estado tendrá que reformular en el Código Penal la norma relativa, tendrá que o derogarla, o dejarla sin sanción, o replantearla de otra forma. Recordando que en el caso concreto, toda la legislación penal, son 32 legislaciones, tienen fórmulas de tratamiento distintas. A pesar de esta circunstancia, el aborto se punía, se castigaba y se toleraba en función de los meses que llevaba el producto gestándose. Este tratamiento de plazos queda también anulado por la resolución de la Corte, de manera que al ser una norma vinculante, la decisión de la Corte, las 32 entidades van a tener que derogar, en algunos casos, el tema del aborto. Recordando que ya había una tolerancia cuando el producto es resultado de una violación, ya se permitía, cuando por razones eugenésicas no se aconsejaba la gestación del producto, que traía ya taras o traía algunas cuestiones congénitas. Graves, vaya. Graves, así es, graves, y sobre todo cuando la mujer... ¿Arriesgó su vida? Así Niñas es. de 14 años que pueden morir en el parto. En por el ejemplo. parto, así es. Entonces, Esos supuestos están en todos los códigos penales del país, pero ahora la determinación que ha seguido la Corte es en el sentido de no tener esas cortapisas o esos referentes, sino permitir que en el caso de que la mujer decida abortar, no esté sujeta a sanción alguna. Ahora, esto no, que por eso genera mucho, es que ahora va a haber mucho más, no era una invitación, no era como darte un pase para que fueras, era simplemente legislar para que quien no tuviera que hacerlo hiciera de manera digna y a lo mejor segura, pero no era como, bueno, ahora sí pásenme todos y vayan Es que, y a lo que entiendo ya estaba permitido. Sí, así es. Primero, en una cuestión semántica, el aborto siempre ha estado legalizado porque está en la ley. Porque incluso si llegabas y decías que fue Claro, producto de claro. una violación, podías abortar. Así Claro. es. Sin comprobar la violación. Y esas tres excepciones han estado siempre en el código. De acuerdo. Entonces, de que está legalizado, pues está legalizado porque está en el Código Penal. Claro. Ahora, lo que ha hecho la Corte, recordando que todo esto es producto, Roosevelt, Pepe, Daniela, de la asunción de compromisos internacionales que ha tenido nuestro país a partir del año de 2011. La asunción de tratados, de convenciones, de directrices, de reglamentos que tienden primero, a respetar los derechos de la mujer, a permitir que la mujer haga uso de su libertad y tome determinaciones como esta, en la que la Corte, repito,
resolvió en forma unánime no punir, no sancionar estos casos de aborto. En el caso de que resuelve, repito, 2 acciones de inconstitucionalidad por parte de la legislatura del Estado y de la legislatura del Estado de Sinaloa. Ok. O sea, pero esto no puede ser libertinaje, es decir, que bajo la sociedad y la cultura y el dinamismo distinto de esta sociedad pueda prestarse bueno, ahora de manera irresponsable, vamos. Mira, lo que la realidad había enseñado en términos de investigación y de procuración de justicia a lo largo de los años es el descubrimiento de 6 o 7 fetos, regularmente en iglesias, regularmente en baldíos, ¿Gasolineras? en gasolineras, donde se quedaba o dejaban el producto. Aquí el propósito fundamental de normar este tipo de conductas es justamente evitar poner en riesgo la salud y la integridad de las personas, en este caso de las mujeres. De que es un tema difícil de tratar y difícil de tolerar, desde luego que lo es. No es un tema en el que podamos aspirar a tener una postura unánime o uniforme. ¿Por qué? Porque son temas sensibles, la expectativa de una vida, que dicho sea de paso, está reconocida por el derecho. A contrapelo de lo que dice la Corte, ¿Desde cuándo te reconoce la Corte estar vivo? ¿Desde la fecundación o desde que tiene corazón? O desde la Corte no puede ni debe tener esa atribución, con todo respeto lo digo. Y no la debe de tener porque esa es una atribución que tiene el legislador. Y doy un ejemplo, aquí ustedes han escuchado en este mes del testamento las opiniones de notarios muy distinguidos y brillantes de la ciudad que en algún momento les han comentado que puede instituirse como heredero a un niño que está gestado pero no nacido. Sí. Entonces, ese reconocimiento que hace el derecho a una expectativa de vida, pues no lo puede la Corte eliminar o anular porque se pongan de acuerdo los ministros. La verdad es que es una expectativa de vida que merece, o de hecho que es tutelada por el derecho, repito, porque se puede instituir heredero a una persona que está en el vientre de la madre, sin saber si van a nacer o no. Se aclara que esta institución de heredero está condicionada a que nazca vivo y que nazca viable, ¿no? Pero desde que está en el vientre de la madre es un sujeto de derechos. Tan es así que puede ser considerado, repito, heredero en un juicio sucesorio. Okay. Entonces, la Corte no puede, a guisa de respetar tratados o convenios internacionales, desconocer algo que en nuestro propio sistema jurídico es válido y es vigente. No me queda claro, licenciado, el tema cuando dice que quitaron la parte en la que... Porque antes eran 3 semanas, 3 meses, ¿no? Los que se podía... El de límite. Hasta antes. Hasta antes. Entiendo yo que ahora esa restricción se quita. Así es. El manejo de los plazos ya es irrelevante. O sea, que puede tener 38 semanas. Y abortar sin que tenga... Pero pues ya no siempre es y aborto, cuando ya no es un nacimiento Sí, ahí sí es anticipado. complicado. Aquí es bien importante distinguir 3 delitos cuya única nota de diferencia es la temporalidad en la que ocurre. El aborto es la muerte del producto en cualquier estado de la preñez. Okay. En cualquier estado de la preñez. Digo, regresando ahora al tema Sí. al que ustedes me convocan siempre, que es lo legal, ¿no? Cuando el bebé nace, dentro de las 72 horas, ¿sí? Se Bueno, llama 3 días. infanticidio. Y ahí hay una prueba clásica, la dosimasia hidrostática, que es poder hacer un corte en los pulmones Sí, claro. del producto y saber si sube o no sube para ver si respiró o no respiró. Entonces está el aborto, que es antes de que nazca, está el infanticidio, después de las 72 horas, que es un plazo que maneja la ley, se vuelve un homicidio calificado, porque obviamente una criaturita pues no puede repeler una agresión. Claro. Pero esa más o menos es el estadio, ¿no? De 3 días, antes de nacer 3 días y el 4.º día, siendo el mismo hecho privar de la vida a una criatura, es o aborto, que ya no sería punible, infanticidio, que sí es punible, y un homicidio calificado cuando se trata de un menor de edad, que la madre ahoga el producto o bueno, Sí, claro. tantas cosas que hemos visto y que ha hemos pasado. visto y que son en este sentido muy difíciles de asimilar por la sociedad, porque repito, la expectativa de una vida siempre es motivo de admiración, ¿no? Sí, claro. Sí, Complicado el tema. Están la parte de jurídica, ¿estamos preparados para esto?
Yo pienso que no, Pepe. Yo creo que ahí la Corte, mira, uno de los grandes problemas cuando nos sujetamos a lo que se llama control convencional, que es un nombre muy rimbombante para decir que nosotros estamos obligados al asumir compromisos de carácter internacional, a ponernos o a homologarnos a sociedades de primer mundo. Este es uno de esos temas. Sí, ¿verdad? Otro tema, por ejemplo, es en materia ecológica, ¿sí? El protocolo de Kioto, otro tipo de cosas que estamos obligados, porque suscribimos esos convenios, a respetarlos. Pero no es que estemos preparados ni se tenga... Claro que no, claro que no, pero la Corte, muy insuflada, muy inspirada por estas ideas, ha dado una carta blanca, una carta abierta, para que el aborto, pues en todo el país, Pepe, no solo en Coahuila, quede ahora sí, pues prácticamente derogado. Los médicos están obligados a practicarlo porque habrá algunos que dicen, bueno, yo sí sé que la mamá está en riesgo, pero cuando llega una madre que no está en riesgo, que simplemente no lo quiere y quiere hacerse un aborto, hay médicos que se les podría quitar su licencia porque se niegan a hacer algo que la ley ahora tiene permitido. Esa es muy buena pregunta. Vamos a la pausa y regresamos con eso, que es de veras un tema bien. Regresemos. Tenemos mensajes de médicos, de enfermeras que dicen no nos toman en cuenta a los médicos, a las enfermeras. Y va ligado con la pregunta interesante que hacías, Dani. Así es, porque si bien esa pues nueva ley dice que ya todo mundo como mujer tienes derecho a que ir a un lugar seguro, a que te practiquen un aborto, habrá algunos médicos y algunas enfermeras que por sus creencias muy personales pues no lo quieran practicar, se les tiene que obligar. O sea, ellos tienen la obligación de hacerlo aunque no lo quieran hacer. Porque además ellos hicieron un juramento para salvar la vida cuando se graduaron. Así es. Esa fórmula, Daniela, se llama objeción de conciencia. Y obviamente el médico se encuentra en un dilema, en un conflicto entre atender el requerimiento de una persona que le pide o le urge a la práctica de una terapia, de un tratamiento, de una cirugía para el aborto, y por otra están sus propias convicciones. Lo que la Corte ha resuelto en ese tema es, número uno, mientras no se trate de un tema de extrema urgencia, de que el médico puede rehusar por su convicción personal, por su objeción de conciencia, a practicar o realizar un acto que vaya en contra de sus convicciones. Justamente más que de sus convicciones sobre la protesta o la profesión de fe que hace el médico, que es el juramento hipocrático, para salvar vidas y no para atentar contra ellas. Entonces el médico, bueno, pues eventualmente habrá en algún caso algún médico que sea encausado, que sea sujeto a algún proceso penal, pero este es un excluyente donde el médico bien puede apoyarse y no realizar un acto que va contrario a sus convicciones. Es lo que pasa, por ejemplo, con ustedes, con los periodistas. No están obligados a revelar sus fuentes. Hay un excluyente. Una que es en este caso el ejercicio del periodismo, ¿verdad? En algún momento aquí en el país a algunos periodistas se les quería obligar a que dijeran las fuentes, ¿no? A revelar fuentes. A revelar fuentes. Igual con el médico no puede rehusarse válidamente para contestar. Licenciado, ahorita mencionaba usted que no estamos preparados para este tipo de situaciones, y a lo mejor lo pongo en una posición incómoda. ¿Cuál sería para usted la legislación o qué es lo que se debería de haber aprobado en todo este caso? Bueno, hay que recordar que lo que se aprobó fue una resolución, una acción de inconstitucionalidad, que luego en cascada hace que las leyes ahora sí se modifiquen. Obviamente la Corte asume que México tiene compromisos internacionales en materia de derechos de las mujeres, y uno de los derechos de las mujeres es a decidir sobre su propio cuerpo. Lo entiendo. Aquí hemos platicado en otras ocasiones un tema que va muy de la mano, que no se habla mucho de él porque no está involucrada la vida de un producto. El cambio de sexo es algo tan radical donde el libre desarrollo de la personalidad está por encima de otras consideraciones. Si una persona ya no se siente conforme con el sexo o con la orientación que tiene, aunque anatómicamente no hay trascendencia porque no puede un hombre hacerse mujer y luego gestar, y luego una mujer hacerse hombre y reproducir, la verdad es que no son, o sea, son temas donde la Corte lo que hace es cumplir con esos compromisos internacionales que ha suscrito en favor del medio ambiente, de las mujeres, de los niños, de los migrantes.
Entonces, es un tema harto difícil, donde los estados, como ya ocurre aquí en Coahuila, van a tener al final del día que aterrizar cuestiones de derecho internacional porque están obligados, Pepe. Que igual lo decides o no, o sea, no porque se apruebe a lo mejor el cambio de sexo a cualquier edad, pues van a ir todos los niños a ¿no? hacerlo. O sea, vaya, en esta ley quiero entender también, verlo del lado también de aquellas que están a favor. Yo no estoy a favor, pero quien está a favor, bueno, no quiere decir que ya todos ahora vayan a un hospital a abortar. Así es. Simplemente quien tenga una situación complicada o de riesgo, que también no es como que alguien despierte y diga, yo quiero abortar, qué padre, ya salió la ley. Yo creo que es un proceso un poco más complicado para la mujer. Es un proceso de interiorización de la ley. O sea, no porque la ley diga una cosa, lo vamos a hacer, ¿no? Eso somos, y todo el mundo lo reconoce, un país conservador, un país con porcentajes de religiosidad de 84%, el otro 14%. Un país de doble moral a todas luces. A todas luces, el otro 16%, 15% son de las otras confesiones, de los anglicanos, de los cristianos, pero es así, o sea, a todas luces esa es una doble moralidad. Claro. Bien. Licenciado, antes de agradecerle que ha estado aquí con nosotros, dice, disculpe, quería saber si usted puede contactar con el licenciado, porque hace rato unos policías y una licenciada se metieron a mi casa, me forzaron la puerta y yo no estaba en el domicilio, se la pasamos, Lic, para que les hable. Bueno. Y dice, excelente cátedra del tema, por parte del licenciado Gerardo. Fui su alumno en jurisprudencia, Alejandro Loredo. O Laredo, gracias. ¿qué será? Es Laredo. Laredo, Alejandro Laredo. Gracias, licenciado, por estar Gracias, con nosotros. Lic. Muy amable, Pepe, como siempre. Gracias. Muchas gracias. Siempre. Muchas gracias. Y vamos a la Licenciado, un gusto, pausa como siempre. Y volvemos con más.